Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este webinar que hemos denominado Cumplimiento de la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas y la Unidad de Inspección para Sistemas Fotovoltaicos. Pues sí, de verdad que agradecemos la presencia de todos, pues estamos conectados al momento 91 asistentes. Ha levantado bastante expectativas, ¿sí? Y pues le agradecemos a todos. Quiero cederle la palabra al presidente de la federación y comentarle que este webinar se hace en convenio con el Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas, el CCA. Muchas gracias. Y por favor, ingeniero Jorge García Valladares, presidente de FECIME, te cedo el micrófono. Gracias, muy amable, muy buenas tardes a todos. En los otros ya hemos Primero una batería. A esta serie de webinars que vamos a hacer en equipo junto con CCEA. Quiero agradecer la participación del grupo de CCEA. Pensando en que ya vamos a poner de 10 a 20 focos. Uno de los mejores que tenemos en el país. Ponle 10 focos de 10 watts y 10 de trabajos 5. productivos. Estamos y esperamos. Si me permites, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, Sí. Compañeros. Okay. Adelante, Jorge, disculpa. Bien, buenas tardes a todos. Estaba yo agradeciendo al ingeniero Max y a CCEA por la cortesía de realizar esta serie de webinars en conjunto con la federación. Realmente son webinars muy especializados, enfocados a la calidad ingenieril. Vamos a tratar de tocar temas de suma importancia, sobre todo de normatividad y procedimientos de las unidades de inspección, las unidades de inspección de la CRE y las unidades de verificación, que ya ahora también son unidades de inspección. Muchísimas gracias, ingeniero Max. Quiero agradecerles a todos su asistencia y bienvenidos. Muchísimas gracias, ingenieros, por la invitación, y es un honor para nosotros estar aquí compartiendo las experiencias en estos temas tan importantes para la ingeniería en México. Bueno, para poder estar seguro que voy a comenzar bien, quisiera compartir mi pantalla. Un minuto, Inge, te voy a presentar, por favor, voy a leer tu currículum. Perdón. Sí, por favor. Perdón. Sí. Una disculpa. Sí, Claro. Pues quiero presentarles al ingeniero Max Alvarado Contreras. Es inspector de la industria eléctrica autorizado por la Comisión Reguladora de Energía de México, CRE, y consultor en eficiencia energética y calidad de la energía. Evaluador e instalador certificado bajo estándares de competencia en México. Ha desarrollado proyectos de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red de pequeña y gran escala durante 15 años. Ha impartido más de 200 cursos con el CCEA en México y Colombia y a más de 3,000 alumnos asesorados. Es autor del libro Manual del Instalador Fotovoltaico, Sistemas Autónomos. Ha elaborado y ejecutado proyectos eléctricos de sistemas ininterrumpidos y de acondicionamiento de aire para centros de cómputos crítico y edificios de oficinas gubernamentales. Él es el ingeniero Max Alvarado Contreras, una persona muy capacitada y calificada para impartirnos este tan importante tema. Ok, ingeniero Max Alvarado, bienvenido, y te voy a ceder los controles para que inicies con el webinar. Muchas gracias, ingenieros, por su presentación. Entonces, a ver, voy a ver si ya puedo compartir mi pantalla. Ahorita te cedo los controles, Inge. Sí, por favor. Bueno, pues en este webinar que vamos a impartir, que nos dieron la oportunidad y tenemos el honor de estar con ustedes compartiendo, vamos a hablar sobre unidades de verificación y unidades de inspección, concretamente en la generación distribuida. De hecho, nos vamos a centrar en esa parte. Mi objetivo en este webinar que me planteo con ustedes no tanto es tocar aspectos legales
de quién acredita y cuáles son los procedimientos o cómo autorizamos unidades de inspección, sino que lo vamos a enfocar ya prácticamente a los problemas reales, a las cuestiones que se han enfrentado los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida a la hora de inspeccionar o a la hora de verificar, que ahora también se le llama inspeccionar a los dos, ¿no? Es algo que por ahí ya el ingeniero nos decía por el cambio de la ley de la infraestructura de la calidad que sustituye a la Ley Federal de Metrología y Normalización, pues se cambian los nombres, entonces ahora tenemos que ponerle un apellido a la inspección. Hablamos de unidades de inspección de la infraestructura de la calidad o unidades de inspección de las normas específicas y por otra parte hablamos de lo que son las unidades de inspección de la industria eléctrica, ¿no? Pero comúnmente le llamábamos así, ¿no? Le llamábamos unidades de verificación a unas y a las otras, ¿no? Bien, ahora voy a compartir mi pantalla, permítame. A ver. Bueno, nada más si me confirman, por favor, si la logran ver mi impresión. Listo. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a enfocarnos a estas dos, verificación e inspección de sistemas fotovoltaicos, que en realidad ya es inspección, ¿no? O sea, la denominamos verificación para no estarnos confundiendo o para no estarle llamando por apellidos a cada una de ellas, ¿no? Porque tengo que estar diciendo unidades de inspección de la norma oficial y unidades de inspección de la industria eléctrica o de disposiciones administrativas. Entonces, bajo esa premisa de que ha cambiado los nombres, a veces usaré estos términos de manera que no sea rápida la indicación a qué me estoy refiriendo. ¿Okay? Bueno, primero, ustedes saben que hay una reforma constitucional en el artículo 27 y 28 constitucional. Se reformaron en 2013 y a partir de ahí, pues todo el cuerpo de legislativo que tiene que ver con la industria eléctrica en México. De hecho, antes era el Servicio Público de Energía Eléctrica, porque así era la ley, y pasa a ser ahora la Ley de la Industria Eléctrica. Esta Ley de la Industria Eléctrica pues trae una serie de leyes, de reglamentos, de disposiciones administrativas, de especificaciones nuevas, ¿no? Que se tienen que alinear básicamente con esa reforma que hubo. Y nosotros nos basamos totalmente ahora en la Ley de la Industria Eléctrica. Por supuesto que hay otras leyes, ¿no? Pero básicamente esta Ley de la Industria Eléctrica lo que hace en la industria eléctrica es ahora separar las actividades de generación, de transmisión, distribución, suministro, comercialización de energía, ¿no? Cada una de esas actividades están separadas por el momento y además de esto sigue en manos del Estado la parte de planeación, distribución y transmisión de energía. O sea, ahí no puede haber particulares. Podría haber tal vez subcontratos, pero el garante siempre será el Estado a través de las empresas productivas del Estado, que es la Comisión Federal de Electricidad. Y la parte de la generación, por supuesto, también la pueden hacer las empresas productivas del Estado, pero se abre a libre mercado, ahí puede haber particulares. Y en el lado de suministro y la comercialización también puede haber particulares. Entonces, en este partido de fútbol de participantes del mercado que tenemos ahí, pues entonces están codo a codo, digámoslo, en la parte de generación y suministro, los particulares con empresas productivas del Estado para poder aumentar la competitividad del sistema, ¿no? Básicamente en eso consistió. Entonces, a partir de ahí, tenemos un cuerpo de leyes y en esta ley de la industria eléctrica, prácticamente en los artículos que podemos ver ahí, que es el artículo 33, fracción 4, el artículo 68, 133, 158, se refiere a que es necesario
que los participantes del mercado y todos los que están en esta industria eléctrica tengan que certificar o tengan que comprobar que sus obras de instalaciones cumplan, ya sea con normas oficiales mexicanas o con especificaciones que mandata cada uno de las partes que mandan en el mercado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos dentro de lo que es transmisión, distribución, generación, pues básicamente es el SENACE que nos da esas especificaciones. Y si estamos hacia el interior de una instalación eléctrica particular, pues ustedes saben que nos vamos a la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, la NOM 001CD, que ahorita está vigente en la 2012, para darle cumplimiento a estos artículos. De hecho, el artículo 40 de la Ley de la Industria Eléctrica responsabiliza directamente al usuario de las instalaciones pues prácticamente de cualquier cosa que pase ahí, porque él es el responsable de aplicar las normas oficiales mexicanas. Entonces, se supone que un usuario final, para poder hacer esta comprobación ante la ley, pues tiene que contratar precisamente a una unidad de verificación, como les comento, unidad de la inspección de inspección de la industria de la calidad. Tiene que contratar ese servicio para poder garantizar de que se está cumpliendo con esa norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, ese es el fundamento legal que tenemos. Asimismo, esta norma oficial mexicana pues está basada en el NEC, en el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos, ¿sí? Y ahí en este código pues vienen sus campos de aplicación. Ahí podemos ver cuáles son los campos de aplicación y dónde no aplica esta norma. Y nuestra norma ahorita está basada en el NEC 2011. La norma oficial 2012 está basada en este NEC 2011. Por lo tanto, estamos muy retrasados ya desde el punto de vista tecnológico con respecto a las nuevas normas, ¿no? Ahorita ya salió el NEC 2020, en algunos condados de Estados Unidos ya aplica directamente el 20. Claro, hay condados donde sigue aplicando el NEC 2017 o el 14, pero ya nuestra norma oficial mexicana de alguna manera se ha quedado retrasado, sobre todo en las partes de fotovoltaica, ¿no? Que es el artículo 690, el 705, básicamente en esos dos artículos ha evolucionado muchísimo desde este NEC 2011 hasta el actual 2020, que si hacemos una comparación, prácticamente, pues estamos, cuando manejamos nuestra norma oficial mexicana ahorita en esos artículos, prácticamente estamos haciendo una especie de arqueología de los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Estamos viendo cómo era o cómo era en su momento hace aproximadamente 10 años, ¿no? Entonces, este sector ha evolucionado mucho. Eso nos mete a un dilema obviamente a todo el sector, a lo que son los integradores, los diseñadores, los ingenieros, los verificadores, todo el proceso al momento de diseñar una instalación eléctrica para sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, en el título cuarto, siempre apelamos a esto, los que hacemos diseños fotovoltaicos. Hay un título que es el 4418, que dice que si una instalación es construida utilizando nuevos materiales, tecnologías o métodos que se desvíen de esta NOM, el grado de seguridad resultante no podrá ser inferior al obtenido cumpliendo esta NOM. Entonces, aquí la NOM nos da la oportunidad de poder usar nuevas tecnologías y materiales. En los sistemas fotovoltaicos, por supuesto, cuando nosotros utilizamos un inversor compuesta a tierra funcional, por ejemplo, que se da actualmente, no vamos a encontrar esas definiciones en la norma 2012, porque no se conocía en el NEC 2011 estas definiciones, entre otras cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos que aplicar ese tipo de inversores o de instalaciones que no existen en la NOM, entonces podemos apelar a este título, ¿verdad? Diciendo que es una nueva tecnología, un nuevo material
una nueva forma de diseño o consideración que no faltaría a la norma oficial mexicana, sino que sería una cuestión de actualización tecnológica, porque nos basaríamos en las normas siguientes, en las normas más modernas, para poder tener más seguridad y estar al corriente en las cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, esa es una de las problemáticas que tenemos al momento de verificar, ¿no? Por ejemplo, en la norma, en la 2018, que es el proyecto de norma todavía, si leemos el 69031, que son métodos de alambrado, se permite utilizar bandejas portacables o charolas portacables en arreglos fotovoltaicos para cableado tipo fotovoltaico, en cualquier calibre. Si nosotros vamos a la 2012, no vamos a encontrar que se nos permita utilizar la charola, porque todavía vamos a estar con los artículos 300 en cuanto a que podemos utilizar bandejas portacables siempre y cuando sean cableados tipo CT menores del 4. Entonces, ahí es donde nos encontramos con este tipo de disyuntivas en el que nuestra norma, por ejemplo, todavía en el 2012 no lo permite, pero en el 2018 se abre. Y esto, por supuesto, si encontramos un tipo de verificación dogmática en el aspecto de que estamos cuadrados y nos cerramos exclusivamente a nuestra norma, pues no va a estar permitido. Pero si aplicamos ingeniería y aplicamos este título al cual me estoy refiriendo y que además está respaldado por los nuevos NECs o por la nueva norma, nos brinda determinados beneficios en nuestras instalaciones. No puse como ejemplo solamente el de la bandeja y el de puesta a tierra funcional, y así podríamos sacar muchísimas cosas que hay de diferencias entre uno y otro. Más adelante voy a comentar un poquito más acerca de esto. Ahora, otra cosa que nos enfrentamos como problemática real para los sistemas fotovoltaicos es la pregunta: ¿qué tipo de instalaciones se deben verificar y cuáles no? Normalmente lo que nos damos cuenta a nivel nacional es que todavía existe pues una especie de, ¿cómo le llaman esto? Mal de Estocolmo, así le llaman los psicólogos a esta parte, en donde todavía creemos que la Comisión Federal de Electricidad es la autoridad que mandata si una instalación se verifica o no se verifica. De hecho, muchas zonas de la Comisión Federal de Electricidad pone cada una sus reglas, sus políticas, en donde determinados dice, pues si es arriba de 10 kilowatts, sí necesitas verificación. Si es subestación particular, sí lo necesitas. Si no tienes subestación, no lo necesitas, ¿no? Y entonces, cada una de las zonas a veces pone determinados requisitos que pues prácticamente son sacados de la manga porque tiene que estar fundamentado en ley. Si nosotros recordamos ahorita que vimos el artículo 40 de la Ley de la Industria Eléctrica, nos está haciendo responsable de la instalación al dueño de la misma. Entonces, prácticamente, yo, por ejemplo, si estoy en mi casa y quiero asegurarme que mis instalaciones eléctricas no van a causar daño o un incendio a mi familia, la única manera legalmente que tengo de protegerme es a través de una certificación por parte de una unidad de verificación de instalaciones eléctricas para que ellos me evalúen la conformidad con esta norma y me asegure que yo no voy a tener ningún problema al respecto en el futuro, ¿no? Imagínense, soy una vivienda. Sin embargo, no estilamos verificar las viviendas porque normalmente recurrimos a lo que es el Diario Oficial de la Federación en los acuerdos que se tienen para determinar lugares de concentración pública. En este Diario Oficial de la Federación vienen determinados una lista de inmuebles en donde prácticamente nos dicen qué tipo
de negociación es la que se considera lugar de concentración pública. Nos dice ahí, por ejemplo, que tiene que ver con donde se reúnan personas y hay de diferentes tipos. Hay lugares de concentración pública que son independientes de la carga instalada. Por ejemplo, llama la atención una estética o una peluquería, vamos a suponer, ¿no? Yo creo que en donde sea que vayamos en una ciudad, siempre nos vamos a encontrar un salón de belleza. En la colonia más pobre o más alejada, siempre va a haber un saloncito de belleza. Bueno, pues si, por ejemplo, ese salón de belleza o ese pequeño gimnasio, que es el clásico cuartito donde pues van las señoras a hacer sus ejercicios o algo así, eso ya es un lugar de concentración pública. Y si pusiera un modulito fotovoltaico, entonces eso ya va a que necesita unidad de verificación según este acuerdo, ¿verdad? Y no solamente para su sistema fotovoltaico, incluso para toda su instalación eléctrica. Entonces, vean que ahí no tiene nada que ver la carga, o sea, no tiene nada que ver, no, pues como es un modulito, pues no necesitas unidad de verificación, ¿no? Aquí ya te lo está mandando este acuerdo de lugares de concentración pública. También cuando la carga instalada sea mayor a 10 kilowatts, viene una lista específica, entre ellos, por ejemplo, las lavanderías. Asimismo, cuando la carga sea mayor de 20 kilowatts o en los lugares con suministros de más de 1000 voltios entre conductores o más de 600 volts respecto a tierra. Esto es si ya tienes una subestación eléctrica. Entonces, vean que aquí este acuerdo ya nos está diciendo cuándo requerimos hacer este proceso de verificación de la instalación para cumplir con la norma oficial mexicana. Y aunque aquí no esté en las viviendas, por ejemplo, si nos fuéramos directamente al artículo 40 de la Ley de la Industria Eléctrica, se daría a entender de que de todos modos necesitas verificar, ¿no? Podría alguien decirme con justa razón que pues no nos los piden o algo así, pero la ley nos los está dando a entender. Y con esto también les doy a entender que no tanto es la Comisión Federal de Electricidad la que nos debe pedir si se verifica o no se verifica una instalación eléctrica. Bueno, estas unidades de verificación, que como repito, son unidades de inspección ahora por la nueva ley, ¿sí? Tienen que estar acreditadas por una entidad de acreditación y también tienen que estar aprobadas por la Secretaría de Energía, ¿no? Entonces, básicamente ellos son las instancias que los autorizan, que los aprueban, y por otro lado, estas son las leyes y las normas a las que se está sujeto a revisión para esta clase de instalaciones. Por ejemplo, para que pueda evaluar la conformidad una unidad de verificación, pues tiene que dar un seguimiento con un procedimiento de evaluación de la conformidad, ¿no? Entonces tiene que aplicar un PEC, tiene que aplicar un procedimiento especial para poder ver si esa instalación cumple con la norma, ¿verdad? O no cumple con la norma, ¿sí? Y se hace el proceso. Una vez que cumplas con todo, se te entrega el dictamen de verificación precisamente para que se haga constar ante la ley que el diseñador, el instalador, el integrador hicieron su diseño con base a la norma y finalmente lo instalaron con base a la norma, ¿no? Ese es su alcance. Pero aquí tenemos que el artículo 690, que es el de los sistemas fotovoltaicos, que aparece por primera vez en el NEC de 1984, ha ido evolucionando de manera notable en los últimos NECs, ¿no? Entonces, el NEC, como les comentaba yo, muchas veces nos vamos a quedar muy cortos en la cuestión de la aplicación a términos reales con la tecnología actual. Entonces, vamos a tener que estar recurriendo a los nuevos NECs. Ahorita ya tenemos el 2020, que de hecho está más avanzado que nuestro proyecto de norma 2018, que ni siquiera ha entrado en vigor, que está con base en el NEC 2017. Ya tenemos el 2020 y
Si lo leemos y si vemos, van a darse cuenta que tanto el artículo 690 como el 705 es muy, muy diferente a lo que tenemos en el NEC 2011, ¿no? Entonces, vamos a tener que estar recurriendo a esto también. Por supuesto que la unidad de verificación tiene que aplicar criterios, o sea, los criterios que aplica es siempre salvaguardando la seguridad, como dice el título cuarto, ¿no? Entonces, con base en eso, se hace una lista de verificación y les voy a comentar algunos de las no conformidades pues más recurrentes que tenemos en precisamente en lo que son los generadores distribuidos, ¿no? Una de las fallas más recurrentes que tenemos es que en el artículo 690-31 se nos dice que cuando los conductores de los sistemas fotovoltaicos, que son los circuitos de fuente y de salida fotovoltaica, entran a un edificio, deberán estar con armaduras metálicas o protegidos con canalizaciones metálicas, como lo vemos a la derecha. ¿Sí? De hecho, los inversores que vienen bajo la certificación UL 1741 cuentan con una caja de conexión para que llegues directamente con las tuberías, para que lleves con contras o monitores, ¿verdad? Al inversor y hagas cumplir esta parte del artículo porque está muy coordinado la UL 1741 con los requerimientos del NEC de los Estados Unidos en los métodos de alambrado. Sin embargo, dense cuenta que a la izquierda normalmente encontramos instalaciones en donde va simplemente el cable expuesto o dentro de una canaleta plástica sin certificación y como muchas veces el inversor que se coloca no cumple con la UL 1741, pues no tiene la caja de conexiones, haciendo que llegue directamente el cableado en los conectores MC4, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas más comunes que nos encontramos al verificar sistemas fotovoltaicos, ¿no? A ver, otro aspecto que nos hemos encontrado en la cuestión del alambrado, pues son alambrados inadecuados, canalizaciones, por ejemplo, utilizamos pared delgada en arreglos fotovoltaicos en la azotea sin hermeticidad a los líquidos, o simplemente los alambres van, así como podemos verlo ahí en la fotografía de en medio, van expuestos y van mal puestos, ¿no? Yo creo que estos son los métodos incorrectos más comunes que nos encontramos en los generadores distribuidos, ¿no? Vean también a la derecha cómo llega el cable de manera directa a lo que es el inversor. El inversor no tiene la caja de conexiones y al no tener la caja de conexiones, pues tienes que llegar con los MC4 a conectarte. Eso está haciendo que no cumplas con el artículo 705-31, en donde debe contener armaduras metálicas, ¿verdad? O el tipo MC al menos, o algún ducto, ¿no? Para poder llegar. Ese es uno de los comunes. Otra cosa muy común que nos encontramos en los sistemas fotovoltaicos, en los no cumplimientos, es en el sistema de puesta a tierra. Ya no solamente en cuanto al cálculo de los conductores de puesta a tierra de equipos o de los electrodos de puesta a tierra o de los puentes de unión, sino simplemente ya en los métodos de unión, ¿no? Normalmente hacen así con un tornillo tipo Hilti, una unión a tierra a través de un conector X con un tornillo y un cable de cobre, ¿no? Eso pues no está permitido hacerlo porque tenemos ahí que cumplir con la puesta a tierra y unión que está dentro de los 690, 41 al 47. Ahí nos vamos a encontrar los artículos de cómo hacer estas uniones y cómo considerar las puestas a tierra de los sistemas fotovoltaicos, ¿no? De hecho, si queremos hacer las uniones de los módulos fotovoltaicos, de los inversores, ¿verdad? Y de todos los equipos, va a tener que ser a través de conectores especiales, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos los conectores con la certificación UL 467,
que hacen que la puesta a tierra y unión sea segura, ¿no? Con eso ya estamos certificando que ese conector es especial para hacer la puesta a tierra, ¿no? Incluso esos conectores, muchos de ellos son muy buenos porque son bimetálicos, entonces yo puedo hacer la puesta a tierra de cobre conectando los marcos de aluminio, por ejemplo, tanto de las estructuras como de los módulos fotovoltaicos sin ningún problema, porque pues son bimetálicos, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de los errores más comunes. Otro de los errores más comunes que nos encontramos en los cableados, meter cableado THW o uso rudo, ¿verdad? Cableado común en los arreglos fotovoltaicos. Digamos que no hay ningún lugar en la norma en donde encuentres que diga que no se permite utilizar cable THW, ¿no? O sea, no hay ningún lugar que te diga eso, pero si utilizamos ese tipo de cableado, cuando hagamos nuestro cálculo del conductor por ampacidad, todos los factores de corrección que vamos a tener que meter en los cables lo va a hacer muy costoso, lo va a hacer muy oneroso y van a salir calibres de conductor muy grandes. Además de que el aislamiento no es confiable porque realmente así prácticamente el aislamiento se quema con un arco, siendo que este tipo de aislamiento emite menos humo, ¿verdad? Es más seguro, su resistencia de aislamiento es mayor, vas a tener menos problemas con las corrientes de fuga. Los inversores traen protecciones GFDI que cuando usamos cableado tradicional normalmente llegan a encontrar bajas resistencias de aislamiento en los conductores. Entonces también es otra cosa. También se encuentran empalmes, no usan conectores MC4. También en los microinversores a la salida, por ejemplo, tienen conectores para lo que es la corriente alterna. Muchas veces los cortan, empalman los cables, hacen amarres. Y después de los amarres meten cinta de aislar de cualquier tipo. También eso es algo muy común encontrar en arreglos fotovoltaicos que hace que lo pongamos en riesgo, ¿no? También los métodos de alambrado que se utilizan, muchas veces utilizan tuberías tipo PVC de color verde, o sea, de los que tienen que ir enterrados o protegidos contra daño mecánico, los utilizan de manera directa, ya en el mejor de los casos, porque nos hemos encontrado arreglos fotovoltaicos que traen, por ejemplo, hasta CPVC para tubo de plomería, ¿verdad? O algún otro tipo de tubo que tenemos en los arreglos. Los pared delgada no se valen. Pared delgada podríamos utilizar siempre y cuando tenga certificación de uso intemperie. PVC podríamos utilizar, pero hay un PVC especial para radiación UV y con una buena cédula, por supuesto, para protección de daño mecánico, sí podríamos utilizarlo, pero eso no nos lleva a que podemos utilizar cualquier PVC. Ahí tenemos, por ejemplo, que la nueva norma en el 69031C2 podamos usar charolas o bandejas portacables siempre y cuando los peldaños que tenga la charola escalerilla, por ejemplo, tengan intervalos de 30 centímetros y el cable esté fijado cada 1,40 m. La charola puede o no puede llevar cubierta metálica y todo eso siempre y cuando el cable sea fotovoltaico. Por supuesto, si el verificador lo checa contra la norma oficial mexicana 2012, te puede decir en esta parte que no se permite porque se está circunscribiendo exclusivamente a la 2012. Sin embargo, los nuevos NEC, las nuevas normas en la cuestión de innovación tecnológica no los permiten y eso es una gran ventaja en la mano de obra y sobre todo en la economía porque los calibres de conductor van a reducir muchísimo su tamaño debido a que ya vamos a usar la ampacidad de los conductores, no la 310-15 que tiene que ver con los que están en ducto o enterrados, sino en charola, conduce más el mismo calibre y además el conductor fotovoltaico tiende a conducir mucho más que un THW por el tipo de aislamiento.
haciendo que los conductores que utilicemos en los arreglos realmente sean pequeños. Nos trae muchos ahorros y como normalmente utilizamos voltajes de 600 volts, que cuando ponemos en vivienda los arreglos, y hasta 1000 volts cuando los ponemos en techos que no sean vivienda, esto hace que las corrientes sean muy, muy bajas relativamente, ¿no? Entonces, eso sería otro error muy común que nos encontramos según la norma, es la capacidad de los tableros. Hay reglas en el 705, aquí nos vamos al 705. Si nosotros vemos el 705 de nuestra norma actual, la 2012, viene muy escueto, muy corto la parte de la interconexión en tableros, en centros de carga. Sin embargo, si nos vamos al proyecto de norma 2018, nos vamos a dar cuenta que el 705 ha crecido muchísimo y nos abre más posibilidades de interconexión de nuestro sistema, ¿no? Realmente en la 2012 estamos muy restringidos, casi no tenemos para dónde hacernos, y con esto, por ejemplo, podemos conectarnos en un tablero general siempre y cuando la suma de las capacidades de los interruptores de esa barra o de ese tablero no excedan el 100% de la capacidad del tablero, ¿verdad? Eso lo encontramos en el 705.12. Incluso la norma nos dice que si conectamos nuestro sistema fotovoltaico al final de la barra o del otro lado de la fuente del tablero, nos da chance a que la sumatoria de los interruptores que están en ese tablero o en ese centro de carga llegue al 120% de la capacidad del tablero. Nos está dando un 20% de bonificación. Yo creo que este es uno de los puntos que menos se cumplen en las instalaciones, ¿no? Normalmente los electricistas ven un tablero y se conectan haciendo caso omiso de la regla del 100 y del 120, o incluso si ya está lleno el tablero de circuitos, se cuelgan directamente a barras, ¿no? O sea, como si fueran a soldar o una cosa así. Eso no lo podemos hacer así tan directamente, ¿no? Hay reglas para poderse conectar a barras de tablero y todo esto viene en el 705.12. También en un tablero podemos tener múltiples fuentes y múltiples cargas, pero aplica que la suma de los interruptores no exceda el 100% de la capacidad de la barra, ¿sí? Y incluso nos habla de una posibilidad de tablero con interruptor en medio. Pero eso prácticamente es muy raro que lo tengamos en México. Sin embargo, cuando tenemos un tablero con interruptor en medio, aplica la regla del 100% si está junto al interruptor y aplicaría la regla del 120% si se va a uno de los extremos. Otro de los errores comunes es que los tableros o las cajas de conexiones que se utilizan, las cajas combinadoras, no tienen NEMA 3R de uso intemperie o al menos el grado IP65 según el IEC, ¿no? Estos tableros o centros de carga que ponemos o cajas combinadoras deben tener protección contra el medio ambiente. Asimismo, si vamos a poner un seccionador dentro de un tablero y lo vamos a tomar como medio de desconexión del arreglo, por el artículo 690.13 de la nueva norma, del proyecto de norma, esto no está en la 2012, deberá operarse desde afuera el seccionador, ¿no? Porque dice que debe estar a la mano y si nos vamos a lo que es definición a la mano, significa que no debe tener o no debes tener una llave para abrirlo o una herramienta para abrirlo, sino que debe estar directamente para un caso de emergencia, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que no cumplimos. Independientemente de que se cumpla con la norma oficial mexicana en las cuestiones de la instalación misma, también hay que tomar en cuenta que muchas de las condiciones que tenemos en arreglos fotovoltaicos o sistemas fotovoltaicos es que la instalación debe hacerse solamente por personas calificadas. Y en muchos de los casos que vamos a hacer determinado tipo de instalación,
no los acota siempre y cuando sea accesible únicamente a personas calificadas. ¿Qué podríamos entender como una persona calificada en esta norma, ¿no? Por lo menos ahorita tenemos una certificación en México del conocer el estándar de competencia S58601, que es prácticamente para instalador nada más. No es supervisión, no es diseño, no es ingeniería, sino es instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria, en donde ese personal calificado debe manejar la norma 09 y la 029 de la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? De trabajos en alturas y mantenimiento en equipo eléctrico. Pues bien, este es el alcance de la unidad de verificación. Si se dan cuenta, aplica norma oficial mexicana, tenemos una unidad de verificación, que bueno, como les dije, ya es unidad de inspección de la infraestructura de la calidad, y es del medidor hacia adentro de la instalación del cliente, ¿no? Es en la instalación final del usuario. Si vemos ahí el proceso de la industria eléctrica, pues la unidad de verificación se queda ahí en las casitas que están al lado derecho, en donde dice usuarios, ¿no? Los usuarios finales de su medidor hacia adentro es la norma. Pero ahora, del medidor hacia afuera de la instalación, o sea, lo que tiene que ver con las instalaciones de distribución, de transmisión, de generación, ahí no aplica la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, sino que van a aplicar diferentes especificaciones o disposiciones administrativas de parte del SENACE o de la Comisión Reguladora de Energía o especificaciones de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en esa parte necesitamos otra figura. Esa figura no va a depender de la Secretaría de Energía, sino que va a depender de la Comisión Reguladora de Energía, quien se supone que es el árbitro del sistema, ¿verdad? Es el árbitro de todos los participantes del mercado, ¿no? Porque los participantes, como vimos, son generadores, transportistas, distribuidores, suministradores, ¿verdad? Y el jefe operativo de todos ellos es el SENACE, el Centro Nacional del Control de la Energía, pero todos ellos necesitan una regulación, ¿no? Digamos que necesitan al árbitro del juego, ¿no? Siempre comparo a los participantes del mercado como si fueran jugadores de fútbol, el SENACE como si fuera el director técnico del equipo y la CRE como si fuera el árbitro, ¿no? El árbitro es el que da permisos, es el que expulsa, es el que de alguna manera tiene la facultad para poder expulsar incluso al director técnico, ¿no? Si infringen las reglas. Estos árbitros o el árbitro, haciendo una analogía con lo que es el partido de fútbol, va a necesitar por ahí unos abanderados, ¿no? Que le ayuden a determinar o que tengan otro punto de vista, que sean otros ojos en el campo de juego para ver si un jugador está fuera de lugar, ¿verdad? O si fue mano, o si fue penalti o no, se va a ayudar ese árbitro de sus abanderados. Pues hagan de cuenta que los abanderados aquí son las unidades de inspección de la industria eléctrica, que vean que el alcance es muy diferente a la parte de la verificación que es hacia adentro de las instalaciones del usuario. Las unidades de inspección estarán hacia afuera del medidor en todo lo que es la parte de la industria eléctrica. Entonces, para poder conectar un generador distribuido a las redes de distribución o a las redes nacionales de transmisión, se va a necesitar de este proceso de inspección. ¿Qué hace el inspector finalmente? Checar el cumplimiento de todas las especificaciones, disposiciones administrativas de carácter general, que no sean la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, ¿sí? Entonces, cuando un generador distribuido se va a conectar a las redes de distribución, va a necesitar una unidad de inspección de la industria eléctrica. Pero si él está conectado en baja tensión solamente, tiene la opción de no contratarla. O sea, no necesariamente las disposiciones administrativas actuales van a obligar a los usuarios de baja tensión, a los pequeñitos, a que
contraten a una unidad de inspección. Sin embargo, si el usuario tiene su transformador particular, se va a conectar directamente a las redes generales de distribución, haciendo que necesite una unidad de inspección. El proceso de interconexión que tenemos en la industria eléctrica para los generadores distribuidos, según el artículo 68 de la Ley de la Industria Eléctrica, es que primero, antes de construir la central eléctrica de generación distribuida, tenemos que llevar nuestra solicitud a ventanilla de CFE Suministro. ¿Sí? Ahí, cuando entregamos nuestra solicitud de acuerdo a un formato establecido, que es muy sencillo, ellos ahora tienen que revisar esa solicitud y tienen que checarla técnicamente con el manual de centrales menores de 0.5 megawatts para poder ver si hay capacidad técnica de poder recibir a ese generador distribuido en la red. Si lo hay, CFE Distribución tiene que emitir un oficio resolutivo en donde ahí nos informa de que podemos conectarnos sin problema. Pero si el generador hace que haya que modificar las redes de distribución, ahí la Comisión Federal de Electricidad nos puede decir que no podemos conectar ese generador, nos da los motivos técnicos y también nos anexa un presupuesto de obras para poder realizar la interconexión. A lo mejor necesitamos aumentar la capacidad del transformador de distribución o un restaurador o recalibrar un circuito de distribución, qué sé yo. Entonces, vean que en el proceso de interconexión, al estar interactuando con CFE Distribución, pues entonces ellos nos tienen que dar esta evaluación de las redes. Esta evaluación no tiene ningún costo para el cliente, ¿sí? Finalmente, el cliente va a decidir si al poner su generador está de acuerdo en poner las obras de refuerzo que se necesitan en las redes para poder lograr la interconexión, ¿no? Obviamente que si no está de acuerdo el cliente, pues no va a poder hacer nada, ¿no? Porque, vamos, técnicamente le están demostrando de que no se puede conectar su generador a menos que le estén pidiendo cosas extraordinarias, en donde entra un término jurídico que se llama criterio de mínima interconexión. O sea, cuando te vas a conectar a las redes, únicamente te van a pedir lo exclusivamente necesario para lograr la interconexión. No te pueden pedir cosas de más. En el caso que te pidan cosas de más, ahí el cliente puede inconformarse, el usuario puede inconformarse, dándole una opción de solución a CFE Distribución con la opción más económicamente posible, pero que sea una solución que también técnicamente sea factible, ¿no? Entonces, esos son los procesos. Al final de la instalación, cuando ya se haya acabado la central, se va a requerir de una unidad de inspección que sea la que certifique que esas obras de refuerzo que se hicieron en las redes generales de distribución estén de acuerdo a las especificaciones que propio CFE Distribución ha dado y que el SENACE ha emitido a través de disposiciones administrativas de carácter general. Entonces, vean que aquí estamos diferenciando ya totalmente el ámbito de aplicación de una unidad de inspección. Una unidad de inspección es en las redes públicas, en la red general de distribución, es afuera, son esas especificaciones, cuestión que nada tiene que ver con del medidor hacia adentro de tu instalación, en el cual ya vimos que es la unidad de verificación, ¿no? Cuando llevas la solicitud a la ventanilla de CFE Suministro, ellos a través del manual de interconexión van a clasificar al generador distribuido, que podría ser tipo BT, que es baja tensión para los menores de 50 kilowatts en trifásico o menores de 30 kilowatts en monofásico. Ellos pueden ir directo a la red de baja tensión, ¿sí? No necesitan de un transformador particular para interconectarse. Y por otro lado, ellos no requieren unidad de inspección.
pero podrían requerir unidad de verificación de acuerdo a los lugares de concentración pública. Los fotovoltaicos que superen los 50 kilowatts o los 30 kilowatts monofásicos y hasta los 250 son tipo MT1, que quiere decir que son fotovoltaicos que a fuerza necesitan de una subestación eléctrica particular para interconectarse a la red. Entonces, ellos ya empiezan a necesitar, también aparte del proceso de unidad de verificación, también necesitan la unidad de inspección de la industria eléctrica que certifique el punto de conexión. Y si el usuario está entre 250 y 500 kilowatts, bueno, menor a 500 para que sea distribuido, tenemos que es tipo MT2 y la única diferencia es que la medición debe realizarse en el lado primario del transformador, en el lado de media, ¿no? Eso es lo que tienen que checar básicamente los de Comisión Federal de Electricidad para que en el resolutivo le digan al usuario final qué tipo de usuario es y qué esquema de interconexión va a poner. Esto quiere decir que antes de iniciar tus obras de fotovoltaico, debes solicitar la interconexión y debes tener en mano un resultado de la evaluación a través de un oficio resolutivo. Esto nos va a asegurar que más adelante la Comisión Federal de Electricidad no nos va a requerir de algo adicional para lograr la interconexión del sistema. Si nosotros no hacemos esto antes, caemos en el peligro de que nosotros podemos construirle al usuario final su generador de tal manera que cuando vas a Comisión Federal de Electricidad a solicitar la interconexión, en ese momento te pidan algo adicional como obra de refuerzo que no lo contemplaste dentro del presupuesto de ese generador, con la consecuente inconformidad de parte de tu cliente, ¿no? De parte del usuario final que solicitó, porque pues él va a argumentar que no sabía que había que comprar otra cosa. Entonces, más vale hacer este proceso antes para tener la seguridad de tener ese oficio resolutivo. A ese oficio resolutivo se lo tenemos que pedir a la Comisión Federal de Electricidad, Distribución, que nos los otorgue, porque ahí van a venir los presupuestos de obra, ahí van a venir los alcances, ahí va a venir los esquemas que debemos cumplir o los requisitos que debemos tener y los permisos que nos está dando la Comisión Federal de Electricidad. Nada más estar atentos también a la caducidad que va a tener ese oficio resolutivo, porque esos oficios resolutivos van a tener caducidad según la zona o según el usuario que lo haya pedido en determinado zona o lugar, ¿no? Que podría ser 2 meses, 6 meses. Si dice que es 2 meses y no conectaste el generador en ese periodo, volverás a tener que hacer tu solicitud para que otra vez te entreguen tu oficio resolutivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el solicitante va a tener que poner las obras de refuerzo que así se requieran. Una cosa importante aquí también es que cuando nosotros vamos a contratar el servicio de generación bajo net metering o medición neta con un medidor bidireccional, la disposición administrativa de carácter general, la resolución 142 del 2017, nos dice que el medidor lo debe poner a su costa el distribuidor, no el usuario, ¿verdad? Cuando es net metering. Cuando es net billing o venta total a través de un medidor multifuncional, bueno, pues ahí sí lo debe comprar el usuario final el medidor, ¿no? Pero si es bidireccional, lo tiene que poner el distribuidor. Así lo contempla esta disposición administrativa de carácter general. Bueno, entonces de aquí la importancia que la unidad de inspección va a checar, como lo dice la ley de la industria eléctrica, que ese generador va a cumplir con todas las características específicas de la infraestructura requerida por el SENACE, por las normas oficiales aplicables que se necesitan en ese punto de interconexión, ¿no? Entonces, esa es la importancia y entonces el alcance de la unidad de inspección, en este caso de puntos de interconexión, es solamente eso, el punto de interconexión. Vemos arriba un esquema en donde está una central eléctrica, entonces prácticamente el alcance es del medidor al punto de interconexión. Podríamos tener ahí el transformador, podríamos tener ahí
protecciones, podríamos tener ahí circuitos, no sé, pero ese es el alcance, el punto de interconexión. Si viéramos la verificación es hacia adentro, podría incluir también el transformador, por supuesto, pero es hacia adentro de la central, ¿verdad? O del usuario centro de carga que tenemos en la parte de abajo, ¿no? Abajo tenemos un centro de carga y vean que en rojo estamos poniendo el punto de interconexión, que sería el alcance de la unidad de inspección. Bueno, y ahora la unidad de inspección, ¿cómo procede a hacer su inspección? Primero, cuando necesitas la unidad de inspección, contactas a la unidad de inspección, esto está abierto al libre mercado, puedes preguntar entre varias unidades de inspección qué tipo de servicio te van a ofrecer, ¿verdad? Y una vez que ya estás de acuerdo, vas a hacer la requisición, hay un formato de requisición para hacer el servicio de inspección, firmas un contrato con la unidad de inspección en donde vienen las cláusulas comerciales, básicamente, entre otras. Se recopilan los documentos del resolutivo. Aquí es importante decirles que es imprescindible tener los resolutivos, ¿verdad? En los casos de generación distribuida, son los resolutivos de parte de Comisión Federal de Electricidad para tener ese documento con la cual se va a realizar la inspección. Se hace la visita de inspección, que prácticamente es una constatación ocular de que se está cumpliendo con las disposiciones, se está cumpliendo con el resolutivo, ¿verdad? Y si se hallan ahí, si se encuentran por ahí que hacen falta cosas, se levantan reporte de hallazgos, se ven los reportes de pruebas, se recaban memorias técnicas, se toman fotografías de los equipos, se comprueba mediante facturas, mediante especificaciones, mediante fichas técnicas, todo lo que se está requiriendo en las obras de refuerzo o en lo que te pidan las disposiciones administrativas de carácter general. Se hace un levantamiento de un acta de inspección en la visita, se levanta a través de una lista de inspección. La lista de inspección prácticamente es poner todo lo que dice el resolutivo. En el acta puede intervenir el responsable de la instalación si se cumple al 100% con lo mandatado en este oficio resolutivo, entonces se expide el certificado de cumplimiento y el interesado debe conservar ese certificado para ponerlo a disposición de las autoridades que así lo requieran, ¿no? Eso básicamente es el procedimiento en general de lo que hace la unidad de inspección. Ahora, así como hablé en las unidades de verificación, ¿cuáles son, digamos, los puntos más débiles de cumplimiento a la norma oficial? ¿Cuáles nos hemos encontrado nosotros que son los puntos más débiles o que traen cuestiones de no cumplimiento a las disposiciones administrativas, ¿no? Nosotros tenemos que en la resolución 142 de la CRE, es una disposición administrativa de carácter general para generación distribuida, hay un punto, el 62.1, que nos dice que para que un inversor de generación distribuida se interconecte a las redes generales de distribución, deberá contar con la certificación UL 1741 basado en la IEEE 1547. Esto nos lo dice las disposiciones administrativas de carácter general, ¿verdad? Y si no cuenta con esa certificación, nos da chance a que presentemos alguna prueba que está ahí en ese cuadrito, alguna prueba de ellas mediante una unidad de inspección o laboratorio certificador para darle cumplimiento a que ese inversor no va a meter problemas a las redes de distribución, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. Otro punto importante que incluso podríamos decir que sí se contrapone entre las disposiciones administrativas y la norma oficial mexicana. Yo creo que aquí podríamos tener un pequeño problema, debate al respecto. Fíjense que el artículo 705.12a de la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas nos permite, este artículo, conectarnos en el lado línea de lo que es la instalación eléctrica. Vean ustedes que ahí que la conexión se está haciendo, nos estamos saltando el interruptor principal y nos estamos conectando directamente a la base del medidor. Por supuesto, a las terminales de abajo para que sea detectado por el medidor. Pero se está yendo hasta la base del medidor en el lado línea
siempre y cuando haya un interruptor antes de la conexión. Vean que en el 705.12a y el 230.82 de la norma oficial mexicana se nos permite hacer esa conexión. Incluso si estuviéramos en la industria, podríamos irnos directamente a los bushing del transformador, ¿no? Si es una subestación eléctrica principal, saltándonos prácticamente el interruptor general, ¿no? Poniendo un interruptor antes de la interconexión, por supuesto. Pero si hacemos la comparación de ese artículo con las disposiciones administrativas de carácter general de la CRE, la 142, que nos da 9 esquemas de interconexión, vemos que en el esquema de interconexión se tiene que dar en el lado carga del interruptor. Vean que el interruptor principal del usuario es el I2 que tenemos allí. A su derecha tenemos el medidor y luego tenemos el transformador. Entonces vean que estos esquemas nos está diciendo que nos interconectemos forzosamente en el lado carga. Entonces, pues prácticamente en teoría, si llegara a una unidad de verificación, si aplicara el artículo 705.12a, estamos cumpliendo. Pero si llegara a la unidad de inspección y aplica este esquema de interconexión, no estaríamos cumpliendo. Entonces, bueno, son fronteras que tenemos o problemas técnicos que tenemos que resolver ahí. Por supuesto, lo estoy poniendo como una cuestión de mejora en nuestras disposiciones, ¿sí? Por supuesto, para que también ustedes, al momento de hacer una instalación, no se vayan a enfrentar con esta problemática que sí llega a ser común. Bueno, la unidad de inspección finalmente te va a entregar un certificado de inspección. Al revés que la unidad de verificación te entrega un dictamen de cumplimiento, ¿no? Entonces son dos procesos totalmente separados. Con esto, espero quede muy clara la frontera porque sí se confunde la gente en general con lo que es el proceso de inspección-verificación. Y yo creo que ahorita peor va a haber una confusión porque ahora resulta que las dos se llaman unidades de inspección, pero sí hacer notar que las unidades de inspección de la infraestructura de la calidad están para la norma del medidor hacia adentro y las unidades de inspección de la industria eléctrica están del medidor hacia la parte de afuera. Yo creo que ese es el alcance que quise dar en este webinar. Tengo alguna otra lista que quisiera comentar de cuestiones que nos encontramos en la realidad de qué está pasando cuando hacemos los procesos de interconexión de nuestros generadores distribuidos. Todos tenemos puntos que mejorar. Normalmente los integradores o las empresas integradoras de sistemas fotovoltaicos, hay veces que no tienen ni idea de la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas. No la aplican. ¿Sí? No hacen los proyectos, incluso de más de 100 kilowatts, un ingeniero electricista, no presenta proyecto, no presenta diagrama unifilar, no presenta las aprobaciones de los equipos que está utilizando, ¿verdad? O de las instalaciones o de los cableados que está utilizando, no los presenta, no presenta cuadros generales, ¿verdad? Ese es algo muy común por parte de integradores también que se quedan cortos en esta parte de la profesionalización de la industria. Por otra parte, también tenemos problemáticas por parte de CFE. CFE Suministro, muchas veces personal que te atiende en ventanilla no tiene ni idea de los procesos que se deben seguir. No te entregan los resolutivos, no te dan esos resolutivos o te piden cosas diferentes a los procedimientos, te piden fotografías, mucho se da que confunden kilowatts pico con kVA de potencia de entrega de los inversores. Por ejemplo, muchas veces podemos tener un inversor de 499 kVA de entrega en el punto de interconexión, sería un generador distribuido, pero tú le puedes poner más potencia fotovoltaica a ese inversor, te puedes ir por arriba de los 499 kVA. Esto es la ratio que utilizan los inversores para funcionar más eficientemente. Lo que cuenta en la interconexión es la potencia de salida de los inversores. Incluso en el artículo 692 del proyecto de norma ya está aclarado esto. Ahí se dice que la capacidad de generación es
la potencia de salida de los inversores en paralelo a 40 grados centígrados. O sea, jamás habla de la potencia de los paneles solares, de los módulos fotovoltaicos. Yo creo que también ahí hay muchísima confusión entre integradores, Comisión Federal de Electricidad. También el hecho de inventarse cosas de cuándo se requiere UBIE, cuándo no se requiere, cuándo se requiere unidad de inspección, cuándo no se requiere. También la propia Comisión Federal de Electricidad a veces se confunde y los integradores, ya sea cómodamente o ya sea por conveniencia, pues dicen, ¿por qué no verificaste? Pues porque CFE no me lo pidió. Y no es que CFE nos los pide, sino que nos los pide la ley. Incluso ellos como participantes del mercado también tienen que apegarse a la ley, ¿no? Entonces, son cuestiones que está fallando también en esa parte. Cuando se requieren las unidades de inspección, entonces hay veces que no hay resolutivo. Normalmente el cliente al cliente no le conectan el medidor. Si no tiene conectado el medidor, no se puede realizar el proceso de inspección. El proceso de inspección es después de la interconexión del sistema, ¿no? Es para dar fe y para certificar el punto de interconexión. Entonces, los usuarios deben estar conscientes de que al contratar una unidad de inspección ya deben tener interconectado su sistema a través del medidor, ¿verdad? También, desafortunadamente, hay unidades de verificación de instalaciones eléctricas que no se han especializado en la parte fotovoltaica, como que lo han minimizado esto, como que dicen, bueno, pues una instalación fotovoltaica, pues es lo mismo que una casa o algo así, ¿no? Entonces, no se requiere también de cierta especialización en la parte fotovoltaica, en el 690, en el 705. Entonces, también ha faltado muchísima capacitación y difusión entre las unidades de verificación de lo que es el cumplimiento de la norma. Bien, pues con esto, ahora sí, espero no me haya extendido mucho. Traté de ser lo más concreto posible. No sé si ahora va a haber alguna sesión de preguntas y respuestas. Entonces, adelante, estaría para servirles, ¿no? Cualquier cosa. Muchísimas gracias por su atención. Dije, Max, tenemos unas preguntas en el chat. A ver si lo puedo checar. Para dar la respuesta a los comentarios. Sí. A ver, no veo el chat. Ok, ya lo veo. ¿Le dije o ya lo checó? Si gusta, sí, lo leo. A ver, voy a checar algunas que pueda haber. Sí, ok. Primero vienen saludos. Muchos saludos a todos. Muchas gracias. Me están mandando muchos saludos de todos lados. Que bueno, me da muchísimo gusto. Aquí ya llegué a unas. A ver, desde aquí. Son bastantes, pero voy a tratar de contestar las primeras, perdón. A ver, permítame, déjenme ver dónde empieza. Según la tendencia, dice, para las plantas de emergencia, grupo motor generador, ¿requieren verificación? Bueno, el hecho de requerir o no requerir verificación en una instalación eléctrica no depende tanto de si tiene algún tipo de equipo, o si es monofásico, o si es trifásico, o si tiene un aire acondicionado, o si tiene una planta de emergencia, ¿no? Básicamente, eso está sujeto a los lugares de concentración pública. O sea, y como les decía yo, imagínense un salón de belleza, ¿no? Un salón de belleza a veces es un salón pequeñito, en donde nada más está una persona que pinta el cabello. Eso ya requiere unidad de verificación según, ¿verdad? Según el acuerdo, ¿no? Entonces, no tanto es por el tipo de carga que tenga, sino más que nada es eso, que es un lugar de concentración pública, ¿no? Bien, ese sería uno. Dice otro, ¿cómo explicó cuando hay un sistema menor a 0.5 megawatts? ¿Cómo lo son los hogares? Se debe entonces solicitar el resolutivo de CFE forzosamente, ¿verdad? Sí es recomendable siempre tener el resolutivo, aunque acostumbramos que cuando es una casa, cuando es en baja tensión, normalmente sí nos aventamos a construir primero la instalación y ya luego vamos al último
a pedir la interconexión, o sea, se estila, pero no estaría bien porque podría ser que cuando interconectes a ese usuario doméstico, incluso es probable que CFE Distribución ahí te diga, ¿sabes qué? Ya no hay capacidad. O sea, ya no hay capacidad de transformador, ya no hay capacidad en el cableado, ya vamos a tener que hacer esta obra de refuerzo y entonces ahí sí nos meteríamos en un lío con el cliente, ¿no? Porque al final le puse su sistema en su azotea de 30 kilowatts y resulta ser que había un transformador de 15 kVA en la salida, ¿no? Y cuando vayas a solicitar la interconexión, te van a decir, no, pues qué bueno que tienes 30 kilowatts, pero 15 kVA de transformador, pues te lo vas a echar, hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, tú no podrías llegar después con tu cliente y decirle, oiga, ¿sabe qué? Resulta que hay que cambiar el transformador. Entonces, por eso es mejor tener el resolutivo en mano, ¿no? Esa es como nuestra seguridad de que no nos van a pedir nada adicional. Dice que tabla de la NOM 001C de 2012 indica la corriente que soporta los conductores. Es la 310.15. Dentro de todo ese capítulo 310.15, B16 me parece que es, 310.15, pero no solamente aplica esa tabla, hay tablas de ajustes. Si la temperatura del cable es otra, tenemos que hacer el ajuste de temperaturas. Si van más de 3 conductores en una canalización, tenemos que usar otra tabla de ajuste. O sea, la tabla, muchas veces eso es un error común que veo, ¿no? Que van a la tabla 310.15 o a la tabla de un proveedor de cables y dice calibre 14, 15 amperes. Y ya asumimos los 15 amperes como absolutos. No es así. El calibre 14, por ejemplo, si dice 15 amperes, la tabla, eso es bajo las condiciones de la tabla, que es a 30 grados centígrados, no más de 3 conductores en una canalización, etcétera, ¿no? O directamente enterrados. Pero si ese conductor no está a 30 grados centígrados, o tienes más de 3 conductores en una canalización, o está expuesto directamente al sol, entonces tienes que ir metiendo factores que van derrateando la capacidad de los cables, ¿no? Entonces, no solamente es una tabla que hay que ver. A ver, Obed García dice, como la imagen que expuso del cableado de los inversores centrales no se encuentra canalizado. En caso de los microinversores, los conductores que vienen, perdón, es que no sé qué pasa aquí en el chat, que me lo va moviendo, perdón, que vienen de los paneles microinversores deben estar canalizados hasta su entrada en corriente directa. Bueno, pues si usas microinversores, la corriente directa muere a nivel modular. O sea, tus colas de conexión de los módulos se conectan al inversor. Y entonces tu salida de microinversor se considera como un circuito de salida de inversor. Eso nos lo dice el 696 de la norma. El hecho de que vaya o no vaya canalizado, nada tiene que ver con que sea fotovoltaico o no lo sea. Tiene que ir canalizado un cable si lo vas a proteger contra daño metálico, contra daño mecánico, por ejemplo, ¿no? Independientemente de si sea un fotovoltaico, sea un aire acondicionado, sea un circuito de alumbrado. Entonces, tiene que ver con la protección de daño mecánico por una parte. Y por otra parte, si tu cable no es tipo intemperie, no soporta radiación UV, pues también eso te está indicando que hay que meterlo en una canalización. Entonces, el hecho de que tenga o no tenga canalización un circuito no tiene que ver tanto si es un aire acondicionado o un fotovoltaico, sino es las condiciones a que ese cable está sometido, ¿no? Ricardo Ramírez dice ahí que para corriente continua, ¿cómo puedo saber cuánta corriente soporta cada conductor? A ver, el hecho de que sea corriente continua no nos implica que vamos a usar otra tabla. La tabla que usamos para conductores en corriente alterna en cuanto a sus ampacidades es la misma para corriente continua. ¿Por qué?
porque en corriente alterna la capacidad que nos está dando las tablas es el RMS, o sea, el valor medio cuadrático de la onda senoidal, que es el equivalente de corriente continua. Entonces, si un cable 14 dice que soporta 15 amperes, esos 15 amperes van a ser 15 amperes de alterna a RMS o 15 amperes de directa, ¿sí? Sería el efecto térmico en los dos es lo mismo. Por supuesto que si tenemos armónicas en lo que es la corriente alterna, pues entonces ya el efecto térmico va a ser diferente, ¿no? Pero al menos en la primera armónica, en los 60 Hz, son las mismas tablas, no tenemos ningún problema. Luego dice, ¿cómo garantizar la seguridad en concentraciones de medidores para cuando no es posible hacer una nueva preparación para saber si al menos no lo podemos sacar? Sí, ¿cómo garantizar la seguridad? Ay, no caché la idea de la pregunta, perdón, a Carlos. No le caché, perdón. Se necesita transformador de aislamiento para sistemas fotovoltaicos menores a 500 kilowatt-horas. Bueno, sería menor a 500 kilowatts, ¿no? Sí, perdón. ¿Sí? Y yo más, disculpe, Loreto Guerrero de Culiacán, Unidad de Inspección GEMA 10. Una pregunta. Sí, adelante. Se una pregunta que le estamos haciendo. En caso de que CFE haya omitido de inicio de haber solicitado el certificado de cumplimiento y instaló el servicio y pasó 6, 7, 8 meses, ya el tiempo máximo que son 6 meses para terminar el proceso, ¿qué procede ahí contra CFE? Una pregunta así muy concreta, ¿no? Ok. ¿O sí, sí me expliqué? Y la parte final, pero la parte de inicio, la pregunta no te la escuché. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, en caso de que CFE, por omisión o por desconocimiento o porque no lo solicitó el certificado de cumplimiento para proceder a programar o cambiar el medidor bidireccional. Sí. Tiene 6 meses para terminar el proceso, ya tiene más de 1 año o 8 meses el sistema y está el medidor instalado, pero se omitió eso por parte de CFE y el cliente pues no lo entregó ni el desconocimiento de ambas partes, ¿no? ¿Qué procede? No entregó el certificado de inspección. Eso me dices, no le pidieron unidad de inspección, ¿verdad? Correcto. Ok, bueno, pues... No fue requerido. Sí, en este caso es una omisión de parte de ley. Yo creo que la recomendación es que finalmente se haga la inspección para que todo esté en orden, porque si no puede pasar cualquier cosa en esa instalación. Ahora sí que mientras no pase nada, pues a todo dar, ¿no? Nadie se dio cuenta ni nada de esas cosas, ¿no? Pero si algo pasa como sucede con la ley de Murphy, por supuesto que hay una omisión, hay una responsabilidad. Entonces yo sugiero que se complemente la parte legal para que no tengan ningún problema, sobre todo para que el usuario esté protegido. Entonces, pues eso sería nada más, ¿no? De hecho, la Comisión Federal de Electricidad muchas veces a discreción te dice, no requieres unidad de verificación, yo te conecto, no hay problema. Pero eso va a ser una responsabilidad para tu cliente final. Según el artículo 40 de la Ley de la Industria Eléctrica, si pasa cualquier cosa, ahí el usuario final es el responsable. Y si él argumenta que Comisión Federal de Electricidad no le pidió la unidad de verificación, pues la Comisión Federal de Electricidad te va a hacer con sus manitas para arriba, pues no sé, no me acuerdo que te haya yo dicho eso, ¿no? Entonces, bueno, yo sugiero ahí complementarlo. Muy bien. Ahí se aplica el desconocimiento, no exime la responsabilidad. Es correcto, ahí aplica el principio de derecho. Sí, ahí aplicaría el principio de derecho, ¿no? El desconocer la ley no implica que no te responsabilices de eso, ¿no? Entonces, aquí desafortunadamente es así. Y créame que en muchos casos así procede, o sea, cuando le preguntas al integrador o al instalador que hizo esa instalación, ¿qué ole? ¿Por qué no verificaste aquí que es lugar de concentración pública y además tienes un transformador? ¿Por qué no inspeccionaste? Y el integrador, muy quitado de la pena, dice, pues por como Comisión Federal no me lo pidió, ¿no? Eso es algo muy común.
Y ojo, no es la autoridad Comisión Federal de Electricidad que te quiera cumplir, que te haga cumplir o no cumplir. O sea, es la ley la que nos los está exigiendo, no Comisión Federal de Electricidad. Y no bueno, aplica, disculpa Max, bueno, no aplica ahí el desconocimiento de la persona que está vendiendo el sistema al cliente. El desconocer la ley también no le incluye alguna responsabilidad al vendedor, pues, o al contratista o al panelero, como le dicen entre comillas, ¿no? Perdón. Pues sí, a todos va a haber ahí una serie de echarle la culpa a alguien, ¿no? Si se incendia, por ejemplo, vamos a un caso grave. Se incendia un sistema fotovoltaico, ¿sí? Vamos a un caso grave. Y ese incendio ocurrió en una casa habitación. Hablo de una casa habitación. Y en ese incendio murieron personas, ¿sí? Desafortunadamente. Vámonos a un extremo, es que tenemos que irnos a un extremo para ver qué pasa. Bueno, pues ahí como siempre les digo, ¿quién es al primero que van a agarrar para meterlo al bote, como vulgarmente se puede decir, ¿no? Y fíjate que no es al instalador, al proyectista, al ingeniero, sino el primer garante, según el artículo 40 de la Ley de la Industria Eléctrica, es el dueño de la instalación, el responsable de la instalación, ¿no? Él es el primero que van a agarrar. Ahora, ¿él cómo se va a liberar de la responsabilidad? Pues documentalmente y por derecho, presentando evidencia de que contrató a una empresa, un instalador, un integrador o alguien que le hizo ese trabajo. Entonces, de alguna manera, así él se empieza a liberar de la responsabilidad, incluso él demandando a esa parte. Y ahora, tú, el otro como integrador o como instalador, ¿cómo se va a zafar de la responsabilidad? Él no puede decir, yo juro y prometo que hice la instalación con la norma oficial. No, sino que tiene que acreditar por medio de una unidad de verificación que un perito le certificó o le aplicó la evaluación de la conformidad. Entonces, finalmente sería responsabilidad del verificador. Y ahora, ¿el verificador cómo se libra de la responsabilidad? Yo apliqué correctamente mi evaluación de la conformidad y todos los artículos de la norma oficial mexicana. Aquí están mis evidencias, ¿verdad? Aquí están mis listas de verificación que realicé, aquí está el proyecto, aquí está la memoria técnica, aquí están las fotografías, ¿verdad? Y de esa manera él se liberaría de la responsabilidad. Entonces, si te das cuenta, son traslados de responsabilidad en cada una de las partes. Si no hay verificación, pues ahí la cadena se rompe y el que sale perdiendo es el usuario final, porque el usuario final va a decir, oye, yo confié en ese integrador, y ese integrador le va a decir, no, pues yo no contraté unidad de verificación para que te saliera más barato, para que no te saliera tan caro el sistema. Y ahí se quedaría la bolita, ¿no? Entonces vean todo el problema que se origina a través de esto, ¿no? Después de toda la película es el afectado, porque en realidad no estaba considerado ese costo de la inspección para el finiquito de la misma, ¿no? Entonces siempre el cliente va a ser perjudicado. Digo, en mi comentario. Gracias. Sí, es correcto. El perjudicado final sería el usuario final, ¿no? Él sería el perjudicado. Si en un momento dado él no quiere pagar unidad de verificación, de alguna manera debe hacer constancia de que él no quiso hacerlo. Es como cuando vas a comprar un auto a agencia y chocas o te lo roban y no tienes seguro. Y te pueden preguntar, oye, ¿por qué no tienes seguro? Pues porque cuando lo compré era más barato sin seguro. No, pues no tiene ninguna razón lógica, ¿no? Si compras un auto de agencia, es mejor que lo asegures. Pues prácticamente es eso. O sea, si instalas un sistema, un sistema fotovoltaico, ¿cómo lo aseguras? Pues de alguna manera te aseguras con un certificado de verificación, ¿no? Y claro, la verificación tendría que ser real, porque también, bueno, pues no me han de dejar mentir. Hay veces que no gusta mucho que diga yo esto, pero sinceramente, pues hay unidades de verificación que ni siquiera van a sitio, ¿no? O sea, ni siquiera revisan el sistema. Nada más con que les deposites en la cuenta
la verificación, pues sí, ¿no? O mandan chavos de residencia profesional o de servicio social a revisar. Pues son cuestiones que van en detrimento de todos, ¿no? Yo creo que ahí es una responsabilidad también por parte de las unidades de verificación, ¿no? Hacer bien la chamba, ¿no? Aplicar correctamente la norma, eso es todo, ¿no? Por la seguridad de todos. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, Buenas tardes. ¿O qué tiempo tengo para...? Sí, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, nada más para saludarte, Max. Juan Sánchez de Lara, de Ciudad Juárez. ¿Qué tal, Juan? Mucho Estamos gusto. siguiendo tu webinar. Tenía mucho tiempo que no teníamos noticias tuyas. Qué bueno, Juan. Me da gusto saludarte. Efectivamente, hay muchas cosas en las que caemos en los errores. Yo siempre critico que hay mucho equipo que se vende porque hay quien lo compre, pero está totalmente fuera de disposiciones administrativas, no cumple en algunos detalles muy importantes. Y pues felicitarte y un fuerte abrazo desde acá, desde Ciudad Juárez. Gracias, Juan. Un buen proyectista de sistemas fotovoltaicos, Juan. Mucho gusto saludarte y también un buen instructor de sistemas fotovoltaicos. Bien, a ver si hay alguien más. No sé qué tiempo tengo. Yo me estoy siguiendo. Si hay alguien ahí que me diga, oye, ¿sabes qué? Ya nos pasamos del tiempo, pues dígame, ¿no? Tenemos 20 minutos más. 20 minutos, sale. Bueno, entonces, a ver, voy a leer otra pregunta, o incluso si alguien quiere tomar el micrófono, adelante. Dice Ricardo Ramírez, a la salida del arreglo fotovoltaico, ¿se puede instalar interruptor termomagnético como protección de sobrecorriente? ¿De qué tipo? Sí, a la salida, bueno, no a la salida del arreglo fotovoltaico, perdón, a la salida de un inversor, debes poner una protección de sobrecorriente de corriente alterna, pero a la salida de un arreglo fotovoltaico no puedes poner una protección de sobrecorriente de corriente alterna a un interruptor termomagnético. Normalmente las protecciones de sobrecorriente para arreglos fotovoltaicos se ponen a partir del tercer string, o sea, a partir de la tercera serie o rama fotovoltaica que hagas, vamos a necesitar un fusible de protección por cada string. Los fusibles de sobrecorriente de los arreglos no son para los cortocircuitos, son para los posibles desequilibrios en la fuente porque va a haber retornos entre arreglos. Si yo tengo un solo string, o hasta 2 strings en un MPPT o en un inversor, no requiero de fusibles. ¿Sí? Hay veces que yo me encuentro instalaciones con fusibles siempre, no se requieren. Eso lo encuentran en el artículo 699, excepción. Ahí lo pueden ver, 699. No a fuerza necesitas protecciones de sobrecorriente con un string o con 2. A partir del tercer string, el regreso de corriente que puede haber entre ramas ya supera la capacidad del cableado y de los módulos. Entonces ahora ahí ya necesito meter una protección de sobrecorriente, pero esa protección de sobrecorriente tendrá que ser al voltaje del string, al voltaje máximo, ¿sí? El voltaje máximo, o sea, la menor temperatura del lugar, ¿sí? Y con la corriente que te indica la placa de datos del módulo, ¿sí? O con la capacidad del conductor que va ahí. O sea, es un rango, entre esos dos tiene que estar el fusible para que proteja bien, ¿no? A eso se refiere la protección de sobrecorriente ahí. Podríamos poner un termomagnético siempre y cuando sea de corriente directa, al voltaje máximo y a la corriente indicada, ¿sí? Podría ser, pero normalmente estilamos poner fusibles. Ahora, muchos ponen diodos de bloqueo. También podemos poner diodos de bloqueo para evitar los regresos, pero sinceramente utilizar diodos de bloqueo, bueno, a mí personalmente me trajeron muchos problemas durante mucho tiempo. Se queman, son muy caros, son escasos, ¿verdad? Entonces, con que tengamos una protección de sobrecorriente fusible es suficiente, ¿no? Ok, saludos a Fray, por supuesto. Aquí veo a Fray.
Dice, en el caso, Cristian dice, en el caso de inversores Solis, que su conexión es de tipo MC4, ¿cuál sería la recomendación para llegar con una canalización metálica? Mira, si tú ves los requerimientos que te pide la UL 1741 para inversores, dentro de los requerimientos en este estándar, viene que debe tener una caja de conexiones para poder conectar el arreglo y la salida del mismo. Esa caja de conexiones es a través de los knockouts, o de los chiqueadores, le dicen en muchos lugares, los hoyitos, en donde puedes entrar a la caja para que puedas ahí llegar con tu contra y monitor de la tubería, ¿sí? Correspondiente, ya sea flexible, ya sea Liquatite, ya sea tubo conduit, pared gruesa, pared delgada, llegas con tu contra y monitor. Entonces, el requerimiento UL 1741, si lo está cumpliendo el inversor, trae esa caja de conexiones. Si no trae esa caja de conexiones, ¿sí? Puede haber, hay de dos ahí, si no la trae. Uno, o el inversor no es UL 1741, ¿sí? O dos, se la quitaron para podértelo vender, ¿sí? Se la quitaron de alguna manera y bueno, eso te obliga a hacer eso. Entonces, hay mucho cuidado con ese tipo de cuestiones, porque si estamos en el interior de un inmueble, no puedo llegar directamente con los cableados expuestos a conectarme al inversor, ¿sí? Entonces, eso sería mi observación al respecto, ¿no? Es un error muy común tener inversores que no tengan esas cajas, y normalmente son inversores que no cuentan con la UL 1741, ¿no? Vienen bajo algún otro, ¿no? Bajo la IS 62109 normalmente, ¿no? Bien, hay otra pregunta que me está llegando, dice, saludos ingeniero, saludos Ricardo. ¿Qué pasa si el cliente quiere hacer el proyecto por etapas para que se vea viable económicamente y este proyecto califica para las verificaciones UI y UVIE? ¿Se tendría que hacer esta verificación cada vez que agrego paneles en la instalación? ¿Qué opción recomienda para este caso? ¿Pudiera usar un ZeroNet Export para el cliente? Ok, bueno, pues se recomienda que primero, para que tengas la unidad de inspección, pues ya pides toda la potencia que vas a requerir. Sin embargo, como tiene una caducidad, cuando vayas a crecer ese sistema, sí tendrías que volver a solicitar la interconexión, porque el distribuidor tiene que rechecar si todavía hay capacidad en la red, ¿no? En la red de distribución. O sea, ahí sí tenemos que hacer una nueva solicitud por el crecimiento del mismo, a menos que sea como los procesos que hacemos cuando conectamos centros de carga, ¿no? Ya ven que cuando conectamos centros de carga nos dan una carga instalada y una carga demandada. De alguna manera pagamos un depósito de garantía por esa carga instalada y demandada, y quiere decir que estamos apartando esa carga en las redes de Comisión Federal de Electricidad de alguna manera. Entonces, podría ser el caso en el que yo vaya a conectar un sistema de 200 kilowatts, por ejemplo, y después lo crezca yo a 499. Entonces, desde un inicio, pedir los 499, ¿sí? En el punto de interconexión, se me da el permiso, pero eso no garantiza que 2 años después, 3 años después, siga habiendo capacidad en esa red. A lo mejor los vecinos ya crecieron en capacidad de generación, ¿no? Entonces tendría que volverse a hacer la unidad de inspección. Y en cuanto a la unidad de verificación, sí hay diferentes verificaciones. Una es instalaciones nuevas, otra sería ampliaciones y otras serían modificaciones. Entonces ahí sí tendríamos que reportarlo, ¿no? Ahora, el hecho de Zero Export no importa, fíjense, yo creo que aquí también es una recomendación que yo les hago. No importa que el Zero Export se refiere a que el inversor lo voy a programar para que nunca dé excedentes a la red. O sea, si en ese momento yo tengo carga, mi inversor únicamente va a producir lo que mi carga requiera, de tal manera que a la red nunca se va a inyectar energía, porque tenemos ese proceso de Zero Export. Pero ese hecho
O sea, ese hecho de que no exportes energía a la red no te hace que no requieras de un contrato de interconexión, ¿sí? O sea, si requieres el contrato de interconexión forzosamente, estás usando la señal de Comisión Federal de Electricidad para interconectarte. Entonces, ahí mi recomendación es que siempre deben hacer el contrato de interconexión, ¿verdad? Y que pues la ley nos está obligando a que nos podemos interconectar siempre y cuando hayamos hecho nuestros procedimientos de ley en las cuestiones de interconexión, independientemente que sea de Zero Export, ¿eh? Eso sería independiente desde el punto de vista legal. Otra pregunta, Gabriel Gallardo. Cuando es medidor telemedido para usuario residencial de baja tensión, ¿lo tiene que poner CFE del usuario? Sí, cuando, bueno, telemedido, depende, no depende de que si sea telemedido o no, va a depender del tipo de contrato de contraprestación. Si estás en net metering o medición neta de energía, en ese tipo de contrato, que son la mayoría de los sistemas fotovoltaicos en México, y que lo dan por default en Comisión Federal de Electricidad, si estás en ese, el distribuidor es el que debe poner el medidor. Y si estás en venta total o en net billing, que es para vender certificados de energías limpias o para vender en tiempo real energía de tu generador fotovoltaico, ahí sí lo debe poner el cliente. Y normalmente son telemedidos, ¿sí? Tienen telemetría, porque deben estar coordinados con el sistema del SENACE para estar detectando los precios marginales locales a los cuales estás vendiendo en tiempo real. Entonces, podríamos decir que si es telemedido para este tipo de usuarios, pues sí, de alguna manera sí lo tiene que poner el usuario final, ¿no? Cristian dice, aún en media tensión debe poner los FS y el net metering. Sí, Cristian, porque si nos vamos a la disposición administrativa de carácter general, te recomiendo que te vayas a esa disposición en el numeral 2 me estoy hablando de la resolución 142 del 2017, de esa estoy hablando. Y ahí, por ejemplo, te vas, aquí lo voy a buscar rápido, me parece que es el numeral 2, medición, sistemas de medición. Así es, ahí te vas a encontrar cuándo debe poner el medidor el distribuidor y cuándo el usuario. Y ahí no nos habla nada acerca de que si es en media tensión el usuario o si es en baja tensión el cliente. Esos ya son como políticas que llegan a ser las zonas de la Comisión Federal de Electricidad, son políticas o son como sus reglitas aparte que hacen, pero de ley, si te vas a esa disposición, nada tiene que ver que sea media tensión, ¿no? Si no es el tipo de contrato de contraprestación. Dice Ricardo Ramírez, para protección de falla de arco en arreglos fotovoltaicos, ¿en dónde se debe instalar esta protección? Muy buena pregunta. Yo creo que ese es un dolor de cabeza a nivel internacional. La protección de falla por arco la encuentran referido en el artículo 690-11 de la norma, y si ustedes comparan cómo lo explica en la 2012, en la norma 2012, la protección de falla por arco, y si hacen una comparación con el proyecto de norma 2012, se van a encontrar muchas diferencias. Para mí que en la nueva, en la 2018, ya está bien aclarado, pero nos está dando a entender que hay que proteger a los circuitos de fuente fotovoltaica, de salida fotovoltaica. Incluso si ustedes leen el 690-11 en la 2018, hay una excepción en donde dice que los circuitos de salida no podrán tenerlo, pero no nos habla acerca de los circuitos de fuente. Para que ustedes me entiendan, los circuitos de fuente es el cableado desde los módulos hasta la caja combinadora. Y los circuitos de salida fotovoltaica es desde la caja combinadora hasta el inversor. Todo es corriente directa. Nos llega a decir que alguno de esos dos circuitos se puede exceptuar la protección de falla por arco. Nos dice también que solamente si penetran edificios debe tener protecciones de falla por arco, como que excluyendo los que van en el suelo. Entonces les recomiendo mucho leer esta parte del artículo.
Pero básicamente, si nos vamos a la especificación UL 1699B, esa especificación, cuando ustedes leen de qué se trata la especificación, pueden entrar a la página de UL y bájenlo, van a ver. Nos dice que la protección UL 1699B para protección AFCI por falla por arco está contenida en el inversor, pero protege a los circuitos de corriente directa, no al inversor. Porque muchas veces nos hemos encontrado estas problemáticas muy recurrentes y son dolores de cabeza, ¿no? Porque muchas veces dice, oye, pero tu sistema no tiene protección de falla por arco. No, sí, mi inversor dice AFCI y dice UL 1699B. Y muchos ingenieros dicen, sí, pero el inversor tiene AFCI para el inversor, pero no hay protección de falla por arco para los circuitos de fuente y de salida fotovoltaica. Entonces, ahí vienen algunas confusiones especiales al respecto. La protección de falla por arco que está en el inversor sí sirve para los circuitos del arreglo fotovoltaico. No es solo para el inversor, es para los circuitos. Ahora, el problema está en que el tipo de falla por arco que detecta esa protección son arcos en serie. Quiere decir que cuando sucede un arco en paralelo, esta protección no lo detecta, ¿sí? O muchas veces si hay un arco a tierra de corriente directa, no lo detecta la 1699B. Esto es una problemática terrible. Entonces, ¿qué es lo único que se puede hacer? Por eso el NEC 2014 implementó un nuevo artículo que es el 69012, que es el botón de paro de emergencia, el Rapid Shutdown, porque si se da una falla en paralelo, una falla en arco en paralelo, no lo va a detectar el AFCI. Y si hay un arco a tierra, tampoco, pero al menos ahí lo detecta la protección GFDI, que es la de falla a tierra. Entonces, si se dan cuenta, esto no, al principio se ve muy sencillo, pero si nos vamos metiendo a todas las problemáticas que van sucediendo, vamos encontrando que también el desarrollo de las protecciones de los sistemas fotovoltaicos a nivel mundial, ¿sí? Están en fase de aprendizaje también. Es por eso que se está requiriendo el botón de parada rápida o botón de paro de emergencia 69012, ¿no? Porque estos arcos salen de control. Bueno, eso te podría comentar respecto a lo de falla por arco. Entonces, normativamente, el inversor que tenga UL 1699B o AFCI sí protege a los circuitos de fuente y de salida fotovoltaica, no nomás al inversor, sí los protege, pero para arco serie. Para arcos paralelo, ya nos quedamos desprotegidos, desafortunadamente. Esa es la realidad de las cosas. Bien, dice, la verificación en proyectos de baja tensión solo es para sistemas fotovoltaicos, ¿verdad? O también aplica para la instalación eléctrica del usuario. La verificación, como les dije, no depende si es BT, si es MT1, si es MT2. La verificación depende más del tipo de lugar que sea. Si es concentración pública, sea media tensión o sea baja tensión, por eso puse el ejemplo del salón de belleza. Sí, un salón de belleza que está en el listado de lugares de concentración pública menores de 10 kilowatts, está considerado una peluquería como un lugar de concentración pública. Fíjate, él no tiene transformador, a lo mejor nomás tiene, ¿qué? 2 contactos, 2 lamparitas para, ¿no? Para la cuestión del salón de belleza, una pistola de aire, y ya, esa es su carga. Bueno, pues no importa la carga, no importa que sea baja tensión, sino que ahí importa que está clasificado como lugar de concentración pública para que nos exijan la unidad de verificación. Y si le pones un panelito fotovoltaico, ¿sí? Un panelito con un inversorcito, requieres verificación, ¿no? Entonces, no tanto va así es baja tensión, si es media tensión, si tiene subestación o si tiene tantos aires acondicionados, ¿no? Sino
va más enfocado a ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos 3 minutos para concluir. Tenemos ocupado en un momento más el GoToMeeting, ¿sí? Claro que sí. Sí, ahora sí Gracias, que ustedes digan y yo me sigo. Déjenme podríamos ver. programar otro, ¿verdad? Porque está muy interesante el tema. Adelante, Inge. Sí, claro. Bueno, miren, estoy revisando que tengo un montón de preguntas. Disculpen por si no pude responder todas. Perdón, son bastantes, pero yo los invito sinceramente a los cursos. En el curso es el lugar en donde podemos hacer un intercambio de experiencias, en donde podemos debatir un tema, debatir en el buen sentido, porque debatir no significa ir con la idea en de que yo voy a ganar, ¿no? Y de que yo sé más, sino al revés, voy a ir con la idea de que voy a aprender y de que a lo mejor tengo una idea errónea de algo que en el debate me hizo cambiar mi punto de vista, ¿no? Yo creo que el mejor lugar para aprender precisamente son los cursos. Yo los invito a que entren a la página del CEA, vean los cursos que tenemos, vean las currículas de los ingenieros que dan los cursos ahí, chequen los temarios que se tienen. Y yo los invito a que se sigan capacitando. Hay cursos para todos niveles, desde el nivel muy básico, por si no sabes absolutamente nada de instalaciones eléctricas o fotovoltaicas, hasta cursos avanzados en donde podemos hablar de estas cuestiones normativas, ¿verdad? De los avances tecnológicos que hay a nivel mundial en los cursos, ¿no? Entonces, es ahí la oportunidad para poder tener contacto y sobre todo vamos haciendo una comunidad de personas que nos interesan los temas, que nos apasiona el tema y que podemos estarnos cambiando información, cambiando experiencias, puntos de vista, problemas que nos van sucediendo, ¿verdad? Nos vamos ayudando, eso es importante porque uno solo nunca puedes, aquel que dice que lo sabe todo y que puede solo, pues está bastante mal. Es al revés, o sea, realmente lo importante en el sector y en cualquier cosa no es tanto saberlo todo, sino saber el teléfono del que sabe eso, ¿no? Porque no lo podemos saber absolutamente todo. Entonces, esto nos brinda la oportunidad de relacionarnos con gentes con especialidades distintas dentro del sector fotovoltaico, ¿no? Entonces, yo los invito a que se sigan capacitando. Por favor, vean, entre la página es CCEEA, pónganle así en el Google y aparecen los cursos. Ahí vienen las fechas, los lugares. La ventaja es que los cursos cuentan con prácticas. O sea, tomas un curso teórico, pero hay una práctica en donde vas a aprender cómo es, ¿no? Cómo es la instalación, cómo se hace. Básicamente eso es la parte final que quiero comentarles y muchísimas gracias por su atención a todos. Fue un honor y un gusto para mí estar con FECIME colaborando en estos acuerdos que se tienen para beneficio de todos nosotros, por supuesto, ¿no? De todo el sector de la ingeniería en México. Muchas gracias, ingeniero Max. Creo que este tema da para una plática posterior. Estamos en contacto. Muchísimas gracias por todo su apoyo a la federación. Buenas noches a todos. Les invito a quedarse al siguiente webinar organizado por el CIME Querétaro, que está muy interesante en el marco de su semana de ingeniería. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias, Higinio. Gracias, señor Max. De parte de Muy buena Ricardo. exposición. Muchas gracias a todos. Gracias, Mucho Ricardo, gusto. por la invitación. Saludos, Loreto. Saludos, Max. Nos vamos porque Saludos. viene el siguiente webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Saludos a todos.